tal, mis queridos atrapados? El día de hoy nos encontramos en un nuevo video junto a ustedes. Estamos muy emocionados porque nos encontramos en un lugar que es muy importante para nuestra cultura, pero más que eso, para nuestra historia como tlaxcaltecas. El día de hoy nos encontramos en el Museo Regional de Tlaxcala, el cual está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Museo Regional de Tlaxcala está edificado sobre un basamento prehispánico, llamado Chalchihuapan, que significa lugar del agua de las piedras verdes. Este lugar es considerado como uno de los primeros 4 conventos que se construyeron en toda América, ya que se inició su construcción en el siglo XVI, aproximadamente en el año 1524. La asesoría arquitectónica estuvo a cargo de Fray Martín de Valencia, por órdenes directas de Hernán Cortés. Este inmueble ha tenido diversos usos a lo largo de su historia. El principal fue ser una escuela. Después pasó a ser un hospital. Posteriormente, en la época de la Revolución, pasó a ser un cuartel. Y por último, este lugar fue un cerezo del Estado. El inmueble que es sede de este museo desde 1981, gracias al interés de pobladores locales, se encuentra en el ex convento franciscano dedicado a Nuestra Señora de la Asunción, el cual, por declaratoria de la UNESCO, es considerado como Patrimonio de la Humanidad desde el 27 de junio del año de 2021. Acompáñanos a conocerlo. Y pues bueno, mis queridos atrapados, ya nos encontramos aquí dentro de lo que es el Museo Regional de nuestro bonito estado de Tlaxcala. Vamos a tener el recorrido de manera general de lo que son las diferentes salas de exhibiciones con las que cuenta este lugar, las cuales están dedicadas a diferentes tipos de exposiciones, las cuales tienen una historia representativa dentro de lo que hoy es nuestra cultura. Entonces vamos a empezar con este recorrido que nos emociona muchísimo traer para ustedes. Acompáñenos. Ahorita vamos a entrar a lo que es la primera sala de este lugar, donde nos recibe un fragmento de lo que es un retablo de un antiguo convento, el cual es el de Tepeyanco. Esta es una pintura con una técnica de óleo sobre madera, la cual pues data del siglo XVII a finales del XVIII. Este lugar, al igual que el ex convento de Tepeyanco, son uno de los lugares que fueron construidos después de la llegada del Imperio Español. Entonces podemos apreciar este pequeño fragmento, el cual nos decían que se tiene la creencia que es de la parte final de lo que es el altar mayor, donde se ofrecen las ceremonias por los sacerdotes. Van a poder encontrar lo que son estas pequeñas plaquitas que son muy características en este tipo de lugares, que son las que hemos visto en los lugares a los que hemos podido ir, y así apreciar de una mejor manera su información de manera más específica. A un costado tenemos lo que es una maqueta de lo que en algún punto llegó a ser este conjunto conventual del ex convento franciscano. Aquí podemos apreciar que contaba con la capilla abierta de este lado, que es la que tenemos aquí abajo, la plaza de toros, el campanario, y pues ahora sí que ahí podemos contar con el templo, su jardín, su huerto y el lugar donde ahorita vieron que entramos. Todo lo que está dentro de la maqueta pues es parte de lo que formaba parte de este convento. Aquí podemos ver la famosa subidita de piedras que se ve en muchísimas fotos y los arcos que se tienen a un lado de lo que es el campanario. Nos comentaban la vez que venimos a hacer el recorrido con el maestro José Manuel que parte de lo que hoy en día es lo que vendría siendo la pulquería y parte de lo del banco de este lado también formaba parte de este conjunto conventual, pero eventualmente con el tiempo pues no se sabe si se fue vendiendo, si se fue repartiendo o se fue dando. De manera oficial hemos iniciado el recorrido. Después de subir las escaleras entramos a lo que es la primera exhibición, que son los primeros asentamientos humanos en lo que es Tlaxcala hoy en día. Esa exposición que ven ahí nos comentaban que nos ayudaba a entender y a narrar conforme a una
una pequeña línea, cómo es que se fue asentando. Y pues bueno, aquí tenemos lo que nos recibe, que es una cruz atrial. Esta fue de las primeras cruces que cuando los franciscanos iban a evangelizar las poblaciones tenían en los atrios. Los atrios nos explicaban que eran estos pequeños lugares abiertos, regularmente afuera de los templos, donde se contaba con unas para poder profesar así los conocimientos que traían ellos. Nos explicaban que esta cruz data de más o menos el siglo XVII-XVI. Se encuentran elementos los cuales relatan la pasión de Cristo. Iban y explicaban a los pobladores por medio de la palabra y de manera visual lo que representaba esta religión. Entonces es muy importante para poder lograr ese proceso, que fue el de evangelización. De aquí es de donde surge la expresión de que se lavó las manos, porque recordemos que dentro de la pasión de Cristo hay una parte donde Poncio Pilato se lava las manos al no decidir si Jesús iba o no a ser crucificado. Y finalmente pues le deja la decisión al pueblo. Pasando de este lado tenemos lo que es el tronco petrificado, que tiene antecedentes de más o menos el 12.000 al 10.000 antes de Cristo. Pero podría tener incluso más de lo que se cree. Este tronco fue un caso bastante raro de ver, ya que, como pueden observar en las imágenes, pasó de un estado natural a un estado mineral. Se puede apreciar aquí el brillo que tiene y que pues obviamente un tronco normal no tendría de este estilo. Entonces imagínense que esto tiene más de los años que se cree, y no solo eso, sino que ya es petrificado. Eso quiere decir que ya es una piedra. Tenemos lo que son los restos fósiles de algunos animales de la megafauna que conformaban esta zona. Aquí podemos ver lo que es el maxilar de lo que se cree que fue un caballo de origen mexicano. Podemos apreciar que es considerablemente más pequeño de lo que comúnmente podemos ver hoy en día en las especies que tenemos cerca de nosotros. Tenemos lo que es el fémur y algunas vértebras de algunos bisontes que estaban cerca de esta región, y por esta parte tenemos lo que son los dientes o parte de ellos y la pelvis de lo que fueron los mamuts, ya que recordemos que igual hubo asentamientos dentro de esta región, o bueno, de Mesoamérica, donde había familias de estas especies. Ahora vamos a pasar a lo que es el siguiente tramo de recorrido. Esto se nos hizo muy interesante porque este es un mapa que nos dice dónde se encuentran las zonas arqueológicas dentro de nuestro estado. Y esto nos explicaban que es un juego didáctico, pues para los más pequeñitos, que pueden ocupar e interactuar para ver de dónde son estos objetos que se tienen aquí. Y lo más importante de esto es que aparecen las etapas en que se fueron creando estos artículos. Aquí se puede apreciar que cuentan con los nombres de la región donde fue encontrada el artículo, o bueno, la reliquia, y ustedes lo pueden colocar en el lugar que es. Actualmente no todos están abiertos al público. Es muy interesante saber que existían este tipo de artesanías, o bueno, de reliquias, y más aún saber su lugar de origen. Así podemos entender de mejor manera qué se acostumbraba a hacer en ese lugar. Ahora bien, pasemos a la siguiente exposición que se encuentra por aquí. Antes de seguir, me gustaría detenernos un momento para poder apreciar lo que es la arquitectura de este lugar. Contamos con un detalle bastante bonito, la verdad, y la altura también es impresionante. Recordemos que este lugar, antes de ser museo y antes de ser hospital y antes de ser escuela y todos los usos que se le han dado a este lugar, el origen o el uso inicial que se tenía pues es que los frailes franciscanos pudieran habitar este sitio y poder profesar sus conocimientos y su fe, en este caso la religión. Las puertas, la madera y todo ha sido rehabilitado con el paso del tiempo, porque recordemos que este lugar tiene aproximadamente 500 años. Nos encontramos en la tercera sala de exhibición, que es la sala
de arqueología, la cual cuenta con objetos que nos ayudan a entender de manera prehistórica lo que son las culturas que se asentaron dentro de nuestro territorio. Aquí tenemos representaciones muy importantes de lo que fue lo que vimos o lo que pudimos entender en el recorrido por los murales de Palacio de Gobierno. ¿Qué es el origen del nombre de Tlaxcala? ¿Qué significa lugar del maíz? Podemos apreciar durante este recorrido diferentes artefactos, los cuales se asimilan a artículos que ellos ocupaban en su día a día, los cuales datan desde los 800 a.C. hasta los años 100 después de Cristo. Aquí tenemos diferentes vasijas, diferentes jarras, una olla se puede apreciar ahí. A un costado de lo que son los artículos de uso cotidiano, se podría así decir, tenemos lo que es la ruta del corredor teotihuacano, la cual nos especifica en este mapa y de acuerdo a apoyo visual y auditivo en esta pequeña pantalla, los diferentes puntos que se recorrían para llegar a esta zona. El punto de origen de esta ruta es Teotihuacán. Aquí tenemos diferentes artículos que son importantes ya que representan la influencia de Teotihuacán y la apropiación de diferentes deidades que tenían ellos hacia nosotros dentro de la cultura tlaxcalteca. Aquí tenemos lo que es un brasero, el cual fue de tipo ceremonial, el cual fue encontrado en la zona arqueológica de Calpulalpan, o bueno, cerca de ese territorio. De este lado tenemos lo que es una punta de sacrificio de obsidiana, la cual fue obtenida de Tlaxcala Centro. Nos explicaban que esta tiene muchísimo tiempo, ya que ustedes se estarán preguntando por qué es de obsidiana y es de ese color. Pues nos decían que debido al mineral, hoy en día conserva esa tonalidad blanca, este material que hoy en día conocemos que pues es oscuro. Y de este lado tenemos lo que es un fragmento de un rostro masculino procedente de esta misma zona que es Tlaxcala. Esta solo es una parte, ya que nos comentaban que aquí se ve que tenía su otra parte y que este tenía tal vez otro uso por el tipo de marca que tiene en la parte de arriba. Ahora pasemos a apreciar más de estos artículos. Aquí tenemos lo que es una urna con tapa, la cual es procedente de la zona arqueológica de Cacaxtla. Esta urna ceremonial recrea escenas de rituales que destacan el papel central de ciertos individuos para promover el orden cósmico y social de esa época. Estos personajes, incluso antes, ya contaban con una percepción de lo que era el bien y de lo que era el mal. Si podemos observar, al centro se tiene la deidad y del lado derecho se encuentra con una representación de lo que hoy en día podríamos decir que es el mal, debido a que se puede apreciar esta imagen de esta persona con unos cuernitos y del lado izquierdo podemos apreciar lo que vendría siendo la representación del bien sosteniendo lo que es una concha de mar. Lo que podemos apreciar en esta urna es que tiene diferentes representaciones de lo que podría ser fácilmente la planta del maíz. De este lado podemos apreciar un yugo olmeca, el cual procede de la costa del Golfo. Este en particular es una representación hecha en piedra, la cual está partida en tres. Podemos observar que cuenta con una figura olmeca plasmada en este cinturón. Recordaremos que los olmecas tienen su asentamiento en mayor parte en la zona de lo que hoy en día es Hidalgo, y es bastante curioso que al ser de la zona de la costa del Golfo cuente con diferentes figuras de esta cultura, que es la cultura olmeca. Ahora sí, pasemos a la siguiente parte de esta sala. Aquí tenemos unas figuras procedentes de lo que son Xochitecaltli
y Cacastla, que datan de los años 650 a los años 900 más o menos después de Cristo, las cuales son una representación a la fertilidad, ya que podemos observar a diferentes figuras con un pequeño espacio y después podemos observar otra figura más pequeñita, lo cual representa pues lo que podría ser un parto. Y acá abajo podemos ver lo que podría ser a una mujer embarazada. Estas figuras, como les digo, son del año 650 al 900 después de Cristo. En este lado, al igual que del otro, tenemos figuras en piedra tallada, las cuales son representaciones de guerreros o sacerdotes, debido a los adornos que se tienen en la cabeza y la vestimenta que se tenía en este lugar. De este lado podemos observar lo que son piedra de obsidiana, las cuales algunas representan partes de lo que fueron flechas y otras fueron utilizadas como cuchillos de sacrificio por su forma, aunque nos decían que son los cuchillos de sacrificio un poco más grandes de lo que es eso, ya que recordemos que para los sacrificios se tenían que extraer partes tales como el corazón para poder ofrecérselo a su Dios. Pasemos a la siguiente sala de exposición y bueno, continuando con lo que es el recorrido de este lugar, pasamos a la siguiente sala, que es la sala nombrada del posclásico, las cuales tienen una exhibición de objetos arqueológicos del periodo posclásico tardío, el cual recordemos que es del 1250 al 1519 después de Cristo. Aquí podemos observar impresionantes figuras de piedra tallada y pulida, las cuales podrían tener casi un tamaño real. Podemos observar que esta es la figura de Tlaloc. Tlaloc es el dios creador del agua y de la lluvia. Este dios fue muy importante ya que a él le solicitaban las lluvias al final de las épocas de sequía. Y así es como en esas épocas las civilizaciones creían que podían atraer el agua por medio del dios Tlaloc. Ahora, antes de pasar a esta escultura, pasaremos con lo que se cree que pudo haber sido familia, su hermana o su esposa de lo que fue Tlaloc, ya que Coatlicue es la diosa del agua, pero terrenal. Y de este lado podemos apreciar lo que es la representación del dios del viento, Eekalt, el cual cuenta con un pico, cuenta con un antifaz alrededor de sus ojos y una característica figura, el cual es una de las más manifestaciones de Quetzalcóatl, el cual recordemos que es la serpiente emplumada. También se creía que este es uno de los dioses principales en la creación y el movimiento que desplazaba a la lluvia y que traía a la vida lo inerte, solo con iniciar su aliento. Detallada escultura de piedra, una armadura, un poco de la pintura del recuadro de la Virgen de Ocotlán. Estas son pinturas originales con las que encuentra este museo regional de nuestro estado.